protagonistas de la noticia en Notimundo. Hacemos contacto en este momento con el sociólogo Simón Ordóñez, analista político, para hablar sobre esta oxigenación del gabinete del gobierno del presidente Lasso y también las mesas de diálogo entre el gobierno y la CONAIE, a propósito de que ya este día jueves se inicia este proceso de diálogo que durará 90 días, donde el gobierno pretende hacer y cumplir con algunos compromisos planteados por parte del sector indígena y algunos sectores sociales. Simón, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Fausto. Le agradezco por la invitación y un saludo para toda la audiencia. Gracias. Lo primero, lo que se ha cuestionado en estas últimas horas es a propósito de este cambio de ministros. ¿Esto es una oxigenación o un reciclaje de ministros? Bueno, tengo la sensación de que el gobierno ha perdido una oportunidad grande al haber hecho estos cambios, ¿no? Me da la idea que es más bien un cambio de personas antes que un cambio de estrategia, digamos, o de mandar señales claras al país de que se iban a enrumbar algunas cosas y de que, por otro lado, se tendría mejores interlocutores y digamos, mejores personeros que entiendan de mejor manera al país, ¿no? Hay una forma, lo decía hace pocos días en una columna algún colega, ¿no es cierto?, una forma de ensimismamiento del gobierno, y me parece que el gobierno ha despreciado esta oportunidad que tuvo porque, digamos, realmente el gobierno estuvo al borde de caerse, ¿no es cierto? Estuvimos a un paso de perder la democracia, y creo que eso le obligaba al gobierno a dar un cambio radical en la forma de comprender al país y en la forma de hacer política, y creo que el nuevo gabinete no nos muestra que eso vaya, digamos, a ser posible. Incluso se requería un giro en esta política, una vez que se anotó, digamos, por decirlo de esta forma, un punto con el diálogo, el acuerdo alcanzado con la CONAIE, y después de 18 días de una paralización que nos complicó a todos, pero este giro no se vio. Estas intenciones de dar vuelta a la página, de hacer ciertos cambios necesarios y urgentes, no se dio, y en el camino también se evidenció algunos problemas dentro del gabinete. Un tuit que fue inmediatamente borrado por el ministro saliente Cabrera, en el sentido de que reclamaba presupuesto y que no se le había dado presupuesto por parte de Finanzas, era ya uno de los síntomas que dentro no marchan bien las cosas. Sí, yo creo que, a ver, la principal debilidad del gobierno para mí me parece que ha sido, y creo que sigue siendo, el área política y el área comunicativa, ¿no? Tengo la sensación de que en la mayoría de cosas la política económica ha sido relativamente bien manejada. Hay algunos indicadores que son favorables, pero creo que al interior de lo que se conoce como la mesa chica, y en donde están también los ministros del frente político, no hay una comprensión clara de los problemas del país, y menos aún de lo que es el movimiento indígena. En este caso, y haciendo una brevísima historia, ¿no es cierto?, creo que tenemos que darnos cuenta que el movimiento indígena actual, sobre todo la CONAIE, ¿no es cierto?, no es aquella CONAIE que surge o digamos, llega a ser un actor importante allá por los años 90 del siglo pasado, es decir, hace 32 años, ¿no es cierto?, una CONAIE que básicamente buscaba reivindicaciones justas y que apelaba a métodos no violentos y democráticos. Creo que desde hace algunos años la CONAIE ha sido tomada, ¿no es cierto?, por el movimiento mariateguista, y el movimiento mariateguista no es precisamente un movimiento que sea ni pacífico ni democrático, ¿no? Hay una influencia en esos grupos de lo que es el comunismo tradicional en la más pura escuela leninista, maoísta e incluso senderista, ¿no? Entonces, no comprender eso le ha hecho cometer al gobierno una cantidad de acciones bastante erráticas, porque no sabían que desde ese sector lo que les interesaba es generar caos y posiblemente
¿no es cierto?, el derrumbe de la democracia. ¿Cuál habría sido? Entonces, cuando no se comprende quién es el actor que está al frente, cuando no se comprende que ese actor no tiene interés en dialogar, entonces se cometen estos errores que hicieron que el paro dure 18 días, ¿no es cierto?, con muchas acciones erráticas por parte del gobierno, ¿no? Intentando dialogar con aquellos que no querían dialogar y que finalmente le pusieron al gobierno contra la pared, y esto que se llamó diálogo, para mí de alguna forma se podría decir que fue prácticamente una claudicación incondicional del gobierno. Y en este momento creo que el gobierno va al nuevo diálogo, digamos, desarmado, con desventaja, y con desventaja, habiendo ya cedido muchas cosas que quizás no debieron cederse, y relativamente arrinconado, ¿no? ¿Cuál debió ser el cambio? ¿Cuáles deberían ser los cambios que ejecute el presidente después, en este momento post-paro? ¿Cuál debió ser el giro en cuanto a su gabinete primero y en cuanto a ciertas políticas que seguramente tendrán que cambiar si no quiere nuevamente caer en un enfrentamiento con la CONAIE? Claro, a ver, yo creo que este momento primero me parecía fundamental, posiblemente el cambio del ministro de gobierno y aquellos que se conoce como la mesa chica, ¿no? O meter ahí posiblemente asesores que entiendan de mejor manera la política, que hayan estado relacionados y que conozcan lo que es, digamos, la vida, la sociedad ecuatoriana, ¿no? La sociedad ecuatoriana con todas las complejidades que tiene. Entonces me parece que un cambio fundamental era el ministro de gobierno por el desgaste que tiene y por lo errático que fue su comportamiento durante los 18 días del paro. Además, también ese mismo ministro fue quien también tuvo una conducción muy poco apropiada cuando se trató, por ejemplo, del caso del habeas corpus para el ex vicepresidente preso, para Glass, ¿no? Para Glass. Entonces, creo que esa era una de las piezas claves que había que cambiar. Creo que es eso, y seguramente tener asesores cercanos que tengan una comprensión un poco más amplia de la política y de la realidad social. Y uno de los detonantes también de esta crisis de la paralización, y una de las demandas que, aunque no estaban incluidas en la agenda de la CONAIE, pero era una demanda ciudadana urgente, una demanda nacional, era el tema de salud. La salida de la ministra se da y estamos ya a más de 24 horas de estos cambios en el gabinete, y no tenemos confirmado y oficializado el nombre del nuevo ministro de Salud, un cambio que tampoco se lo ha hecho. Sí, este es un error grave que ha cometido el gobierno. Ayer, de hecho, también hubo, digamos, una falla importante en esto de anunciar a una persona para luego retractarse. Creo que eso es, digamos, también en términos comunicativos, incluso indica una debilidad del gobierno, una debilidad del no tener otra persona para un cambio rápido. Y creo que quien vaya a ese ministerio tiene que ser una persona que tenga, primero, una amplísima preparación, pero sobre todo mucha experiencia, tanto en el sector público como en el sector privado. Creo que hay médicos, salubristas, etcétera, que tienen ese tipo de preparación, y el gobierno tendrá que buscar uno de los mejores hombres que hay en ese campo en el país para que se haga cargo de ese ministerio tan difícil, ¿no? Un ministerio que además lamentablemente está atravesado por la corrupción y la ineficiencia. Pero es grave, y no es la primera vez que ocurre que se gobierne por lo que digan un grupo de tuiteros. Sí, el gobierno a veces lamentablemente creo que se deja llevar mucho por lo que dicen las redes sociales, ¿no? Que si bien son una parte importante de la opinión pública, no son todo. Además, hay una cosa que hay que tener muy clara: el gobierno es
quien ganó las elecciones, el pueblo ecuatoriano votó en segunda vuelta por eso. Y es el llamado a tomar las decisiones. Es el que tiene que tomar las decisiones y no en este caso, por ejemplo, prácticamente someterse, no solo, digamos, hablando de los tuiteros o de la gente de las redes, sino ya hablando en términos general, no someterse al chantaje y a la presión incluso violenta de un grupo de dirigentes indígenas tan pequeño como la CONAIE, digamos, porque estoy hablando básicamente de la dirigencia, ¿no es cierto? Yo respeto a los pueblos indígenas, yo respeto lo que ha sido la historia de su movimiento, pero la CONAIE en este momento tiene otras características y no me parece bien que el gobierno se someta como se ha venido sometiendo a los designios de un grupo absolutamente minoritario que no ha ganado elecciones y que por tanto no tiene por qué imponer su agenda al conjunto del país. ¿Cuál es la expectativa o cuál es la sensación que le da este inicio de las conversaciones a propósito de la reunión preparatoria entre el gobierno y la CONAIE con la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana? ¿Podríamos arribar a buen puerto después de estos 90 días o seguiremos en una serie de imposiciones no dialogadas, no consensuadas, que salgan desde los sectores sociales, desde el sector indígena para el gobierno y que, pues, sintiéndose contra la pared, las cumpla? Como le decía, pienso que el gobierno, digamos, entra a este diálogo en una gran desventaja, ¿no? Y tengo la sensación que, digamos, en términos futbolísticos, tenemos la cancha inclinada, ¿no? Cuando se hizo el anuncio de cómo se procedería este diálogo y de qué actores estarían ahí, incluso como árbitros y como mediadores, se hablaba, por ejemplo, de la presencia de un par de universidades y de ciertos sectores académicos. Ojalá haya equilibrio en esas universidades y en esos sectores académicos, porque lo que vimos durante el paro es que buena parte de esos sectores estuvieron convalidando y legitimando las políticas violentas que vinieron de parte de la dirigencia indígena. Entonces, eso me parece tremendamente grave para el diálogo. Creo que el gobierno tiene que pedir que existan otro tipo de actores, personas que puedan realmente actuar como árbitros y como mediadores y no únicamente como legitimadores de aquello que pida o quiera imponer el movimiento indígena. No vaya a ser que en los mismos términos futbolísticos termine la CONAIE 10-0 con el gobierno. Claro, yo creo que la CONAIE ya va más o menos con un 5-1 este momento. Esperemos que el gobierno pueda acercarse en el marcador, digamos, ¿no? Lograr al menos un empate. Y para eso me parece que es fundamental, ¿no es cierto?, que combine tanto, digamos, propuestas que sean absolutamente técnicas, ¿no es cierto?, que haya una negociación política adecuada y también una buena estrategia de comunicación, porque uno de los errores enormes del gobierno, le pongo un caso, ¿no? Cuando el gobierno decide subir el subsidio a los combustibles en 15 centavos, se dice que eso tenía un costo aproximado de $300 millones. El subsidio a los combustibles es uno de los más regresivos que existe, es decir, es un subsidio que termina beneficiando más a los más ricos de la sociedad antes que a los más pobres, ¿no? Sin embargo, el gobierno no pudo comunicar adecuadamente eso y tampoco hizo una propuesta. Por ejemplo, ese mismo valor, en lugar de aumentar el subsidio a los combustibles, pudo pensarse en que ese sea un subsidio directo a poblaciones indígenas que efectivamente necesitan atención, ¿no es cierto? Que efectivamente, incluso para lograr desmarcarles de estas dirigencias violentas, ¿no?, necesitan mejorar sus condiciones de vida, pero el gobierno fue timorato o no tuvo la claridad suficiente como para decir, a ver, en lugar de aumentar los subsidios, vamos a focalizar estos subsidios y vamos a focalizar sobre todo en la población indígena. Entonces,
ahí digamos, hay un debate de ideas, de propuestas, y solo en ese campo, en un campo, digamos, sustentado por la técnica, sustentado en cifras, es que el gobierno tiene alguna posibilidad de igualar la cancha, ¿no es cierto? Y de desarmar estas propuestas muchas veces demagógicas y contradictorias que tiene la dirigencia del movimiento indígena. Lo clave, que sea un diálogo y no imposiciones en estos 90 días de acuerdos y de reuniones entre el gobierno y la CONAIE. Simón, gracias por estar con nosotros. Gracias, Fausto. Un placer. Gracias. Ha sido el sociólogo Simón Ordóñez, analista político, hablando sobre la oxigenación del gabinete del presidente Guillermo Lasso y también estas mesas de diálogo entre el gobierno y la CONAIE. Un diálogo que tiene que centrarse como tal, más no a través de imposiciones desde los sectores que demandan algunos cambios. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.